Avisaron que Morgan se sabe la doxología. ¿Quién se sabe la doxología? Es el libro número 2 en los himnarios. Les invito a que lo abran. Vamos a cantar la doxología. Himno número 2. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos alaban, cantar al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonan, su eterna gloria proclaman, con gozo, gratitud y amor. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, ahora venimos suplicando tu ayuda. Ayuda, Señor, al que habla, que hable con poder de lo alto, que hable con claridad, pero sobre todo con fidelidad a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todos a tener oídos para oír y ojos para ver. Concédenos, Señor, ese entendimiento espiritual que se requiere para entender tu palabra. Que tu Santo Espíritu obre en nosotros. Que también quite toda distracción de nuestras mentes, todo estorbo que pueda haber. Quita, Señor, toda ansiedad, todo pensamiento de las cosas de esta vida. Ayúdanos, Señor, a adorarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No permita, Señor, que nos distraiga el mundo. No permita, Señor, que haya cabida al diablo, a Satanás, que nos estorbe con sus ideas y tentaciones y sugerencias. Perdónanos, Señor, cuando le hemos dado cabida. No permita, Señor, que nada ni nadie estorbe tu palabra, pero que sea como la pidió el apóstol, que corra libremente. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. En primer lugar, les traigo saludos de la iglesia hermana de ustedes aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Se me olvidó traer una foto que tomamos el primer domingo de este año, pero la voy a traer el próximo domingo para que la tengan aquí y la vean, la pongan por ahí en alguna parte y puedan ver a sus hermanos que oran por ustedes fielmente cada semana. En verdad lo digo, oramos por ustedes. Cada miércoles tenemos una oración por las iglesias hermanas a través de nuestro país, por lo menos las que conocemos. Hay 10 iglesias hermanas con las que tenemos algo de comunicación. De hecho, aparte de la iglesia en Torreón, la iglesia en Hermosillo, y ustedes son los que con más tenemos comunicación y comunión. Pero hay otras iglesias hermanas en Querétaro, hay otras iglesias en Torreón, también en Nuevo Progreso, Tamaulipas, y en Cárdenas, San Luis Potosí, en la Sierra de Chihuahua, en Juárez está empezando una obra. Entonces hay estas misiones, estas iglesias en nuestro país con nuestra doctrina y práctica. Y les animo, hermanos, no piensen, bueno, somos los últimos, los únicos, ya se va a acabar el mundo y todo eso. No, el movimiento bautista reformado quizás sea del tamaño de la nube, como el puño de un hombre, pero el Señor va a traer, Dios mediante, si oramos, perseverando y buscamos su faz, un avivamiento y una reforma en nuestro país, como ha sido conocido en otros países en tiempos pasados. Oremos para que así sea en nuestro país. Les saludo entonces en nombre de la iglesia y les confirmo nuestro amor por ustedes y nuestras oraciones por ustedes, y de la misma manera les ruego que oren por nosotros. Ahora bien, como cantamos en el himno anterior a la doxología, Dios está presente. Dios está en todas partes, es su atributo de omnipresencia.
Dios está en todas partes, en todo tiempo. No hay ningún lugar donde podamos huir de su presencia. A veces me gusta leer noticias de tecnología. Y hay esta sonda espacial, ¿no?, que recientemente cruzó un área ahí en nuestro sistema solar y salió. Y los científicos están todos maravillados, ¿no?, de que esta sonda va para allá y que no sé qué más, y trae una placa con un saludo y unas personas y todas estas cosas y chafaldradas, ¿no? Y se le va a acabar la pila y se va a estrellar por alguna parte o va a quedar flotando en el universo y nadie la va a hallar, ¿no? No se preocupe, nadie la va a hallar ni va a pasar nada de lo que dice Hollywood que va a pasar. Pudiera irse usted dentro de esa sonda hace ya, creo que más de 30 años que salió, o más, un poquito más. Dios está presente. Pudiera irse hasta el fondo del Sheol. Dios está presente. No hay ningún lugar. Pero Dios está especialmente presente con su pueblo en su día, cuando éste se reúne para adorarle. La presencia especial de Dios, en su gracia, en su bendición, en todo lo que Él es, pero de una manera especial. Creo que puedo decir con confianza que todos ustedes saben que este edificio no es la iglesia. Ustedes son la iglesia. Las personas aquí, los creyentes unidos en una iglesia, en una familia, en un pueblo. Ustedes son, y Dios está presente. Por lo tanto, debemos venir con reverencia y temor. Quitar toda distracción. Si usted trae su celular en silencio, es mejor que lo apague, porque va a vibrar y lo va a distraer. Usted está pensando en otra cosa, está pensando en la comida que se le olvidó, o algo que dejó en la casa, o el novio, o la novia, o el trabajo, y las presiones de la vida, y la política, y todo eso, conscientemente apártelo de su mente, para adorar a Dios. Ahora puede decir, hermano, así es, ¿por qué nos regañan? ¿No? ¿Qué le contaron? No, es lo mismo que les digo a la congregación en Cuauhtémoc de vez en cuando. Dios es digno de ser adorado. Pero como venimos a adorar a Dios, es menester, es necesario que le adoremos como Él quiere. No adoramos a Dios agradándole si le venimos a adorar como el pastor quiere, o como la iglesia quiere, o como el mundo quiere. Solamente le agradamos si le adoramos como Él quiere. Acabamos de leer ese capítulo famoso en la vida de Saúl, ¿no? Y está ese énfasis en la obediencia, que es mejor que el sacrificio. La enseñanza fundamental de ese texto es que tenemos que obedecer a Dios. Nuestros múltiples sacrificios son en vano. Muchas veces tenemos esta idea de la adoración, pero si no es de acuerdo a la mente de Dios, no es de su agrado. Esta mañana quiero comenzar algo que Dios mediante vamos a concluir la próxima semana sobre las ordenanzas de Cristo para su iglesia. También se conocen como los sacramentos. Los sacramentos, a algunos cristianos no les gusta la palabra porque, sobre todo si tienen experiencia o vida anterior en el catolicismo romano, han oído de los sacramentos y han oído de los 7 sacramentos y todo lo demás, y ya cuando uno se convierte y empieza a entender y sobre todo a considerar cuáles son los mandamientos reales de Cristo para la iglesia, muchas veces la palabra sacramento tiene esta connotación negativa, pero es una buena palabra. Es una buena palabra y que los católicos romanos la usen, más bien se la debemos de quitar y nosotros usarla bien y correctamente. Tiene sus raíces, y conozco sus raíces, pero no las voy a enfadar con sus raíces en el idioma latín y los soldados, todo eso. El punto es este: Cristo pide de su iglesia, manda a su iglesia que haga ciertas cosas en su adoración. Podemos ir a través de su palabra
y ver que Dios requiere de nosotros que nos preparemos para adorarle. Tenemos 6 días para prepararnos para venir. Como cristianos, este día del Señor se vuelve el más importante y precioso y valuable. Invaluable. A contrario del incrédulo que se queja del domingo porque, bueno, no está abierto su trabajo y todo lo demás, y quisiera y preferiría, y muchos lo hacen, aún van a la oficina aunque esté cerrada y abren y trabajan y se matan trabajando, etcétera, por nada. El cristiano ya lo ve diferente. De lunes a sábado es una preparación para venir este día. Sí, trabajar como Dios manda, ya sea en la casa o fuera de la casa. Los niños siendo buenos estudiantes y testimonio en la escuela. Los jóvenes de igual manera, ya sea en la escuela o en el trabajo donde Dios los tenga en su providencia. Los adultos, hombre o mujer, si es necesario trabajar o quedarse en la casa o buscar trabajo. Pero detrás de nuestra mente y en nuestro corazón siempre debe estar: el domingo va a llegar y voy a reunirme con mi familia, con el pueblo de Dios, y alabar a mi Dios. Y como el salmista entonar: Jerusalén, Jerusalén, estuve dentro de tus puertas. Espero que esa sea la actitud y pensamiento de cada creyente aquí. Aún usted que es creyente y está visitando esta congregación para ver de qué se trata y qué creen y qué hacen y si en verdad son esa secta que le dijeron que es, ¿no? Los sombreritos de aluminio los guardamos allá y cuando hay visitantes no los ponemos. No es cierto, ¿no? Esto es lo que hacemos. Venimos a adorar a Dios. Venimos a entonarle cantos, a leer su palabra. Él ha mandado que nos preparemos para ella. Él manda también que oremos. Él manda que aprendamos de la enseñanza de su palabra. Él manda que guardemos las ordenanzas de Cristo, que son el bautismo y la mesa del Señor. Y en la providencia del Señor, hoy tenemos la mesa del Señor. Ahora hay varias escrituras que nos informan sobre la mesa del Señor. Hay 7 pasajes claves. Se los voy a escribir porque no vamos a verlos. Vamos a ver uno solo de ellos. Hay 7 pasajes claves, de los cuales 3 son paralelos. En los evangelios, Mateo 26, versículos 26 al 30. Luego Marcos, también en el capítulo 14, versículos 22 al 26. Y en Lucas 22, versículos 19 al 20. Son pasajes paralelos. Los autores cuentan la misma ocasión, esa noche en que el Señor instituyó su mesa o su cena. La ocasión era la Pascua. Y los 3, uno de ellos estaba presente. Los otros 2 están reportando lo que testigos que estaban ahí presentes les contaron. Históricamente, Marcos se cuenta como el traductor y el acompañante y escritor del apóstol Pedro. Él podía entrevistarle y preguntar qué sucedió allí. Históricamente también se cree que, de hecho, ese aposento alto donde cenaron la Pascua era la casa de Marcos. Y muy probablemente él estaba ahí abajo, queriendo estar ahí arriba y ver, y observar y escuchar. Lucas, como sabemos, él mismo lo dice, él investigó cuidadosamente. Él fue a testigos, entrevistó, escribió esto en orden. Son pasajes paralelos, cuentan la misma historia con diferentes palabras algunas veces. Pero luego tenemos en el libro de los Hechos, en Hechos 2, versículos 42 y 46, la práctica de la primera iglesia bautista reformada de Jerusalén en el primer siglo. Algunos de ustedes se sonrieron, no es cierto, es la primera iglesia simplemente. No tenía esos nombres que después
que los siglos son necesarios para distanciarnos de otras congregaciones, para definirnos de qué creemos. Pero era la primera iglesia ahí en Jerusalén, puramente judía realmente, y prosélitos. ¿Y qué hacían? Bueno, Lucas los describe como perseverando en 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. También lo describe como que partían el pan alegremente, de casa en casa. Algunos entendemos que partimiento del pan era simplemente una frase que se refería a la comida entre los judíos, porque así se comenzaba la comida. Se partía el pan. Es una frase que indica eso. Pero también implica uno de los actos de la mesa del Señor, como Pablo después lo enseña. Tomó el pan y lo partió y lo repartió y lo dio a todos y dijo: esto es mi cuerpo. Lucas describe así, pero también en otro lugar en su libro, en Hechos 20, versículos 7 y 11, nos describe cómo la iglesia se reúne para partir el pan. Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Indica ya que esto se ha vuelto, por lo menos una década después, se ha vuelto ya algo que las iglesias, esta es una iglesia gentil, ya no es una iglesia judía, es una iglesia gentil. El servicio puede ser llamado así: partir el pan. Para eso se reunieron. No indica que se reunieron para comer, aunque sí comían juntos. Pero la frase ya ha tomado una forma técnica. Ustedes, intérpretes de la palabra, conocen esa, una frase o palabra técnica. Trae ya un significado en él. Se debe entender ese significado. Implica la mesa del Señor. Tenemos esas referencias. Luego tenemos algunas en Pablo. En 1 Corintios 10, versículos 16 y 17 y 21, donde Pablo usa la mesa del Señor para indicar que debemos ser separados del mundo, para indicar que no debemos participar ni tener comunión con el mundo, que en última instancia es tener comunión con demonios, dice. No somos como nuestros hermanos carismáticos que ven un demonio bajo cada silla y bajo cada piedra, y si dice mentiras es porque tienes el demonio de la mentira adentro, y si tienes una mente lasciviosa es porque tienes el demonio de la lascivia adentro y hay que sacártelo. No somos así, pero muchas veces nos hemos ido al otro extremo y olvidarnos que este mundo, la Biblia lo describe como el reino de Satanás. Y que es real. Es un león rugiente buscando a quien devorar. Y que tiene estos compinches que le ayudan, que buscan estorbar. Y que el mundo incrédulo está sujeto a su voluntad. Se nos olvida lo que Pablo describe en Efesios 6 como la guerra espiritual, que no es contra carne y sangre. Voy a hacer un breve paréntesis aquí. Esta guerra espiritual no es una pelea contra tus parientes. No es una pelea contra hermanos con los que no estás de acuerdo. No es. Pablo dice, no es contra carne y sangre. Es contra estas potestades, estas autoridades en los lugares celestiales. Nuestra guerra es espiritual. Y luego la famosa armadura de Dios que tenemos que ponernos. Se nos olvida eso. Pablo usa la mesa del Señor en este contexto para acordarnos de eso y decirnos: ¿tomas del pan? ¿Tomas de la copa? ¿Cómo puedes entonces participar de lo del mundo? La mesa del Señor, nuestros antepasados teológicos la describieron como un medio de gracia. Cada elemento de la adoración es un medio de gracia por esto, porque nos alimenta, nos fortalece, nos recuerda, nos llama a estas cosas. Al participar de la mesa del Señor,
El pedacito de pan es bien poquito para darte algo de fuerza física. Pero porque es consagrado, como Pablo dice allí, lo bendecimos en el nombre del Señor. Como es consagrado, ya no forma simplemente un pedacito de pan. Ahora es tener comunión con Cristo. Tener comunión los unos con los otros. Y nos fortalece en ese sentido. En traernos a comunión con Dios. La copa de bendición que bendecimos, dice Pablo. ¿Acaso no es la comunión con el Hijo de Dios en su sangre? Es comunión con Él. Nos fortalece, nos alimenta espiritualmente. Y si tú eres creyente, y por alguna razón, ahorita vamos a ver esto después cuando llegamos al último pasaje que es el que realmente quiero ver. Pero si tú eres creyente y por alguna razón dejas pasar el pan y la copa, es como si tú dijeras, ya no voy a comer, ya no voy a beber. A ver cuántos días puedes hacerlo sin que te enfermes, te debilites y te mueras. Si tú eres creyente y cesas de estar en la iglesia, de oír la palabra, de orar conjuntamente, de tener comunión con los hermanos, o como dice la Biblia, con los santos, te vas debilitando. ¿Quieres saber por qué caes en tentación tan fácilmente? ¿Quieres saber por qué no puedes apagar el internet? ¿Quieres saber por qué? Porque faltas. Faltas aquí. No oyes la palabra, no oras, no lees, no participas de los sacramentos. Por eso. Porque estás débil, espiritualmente hablando. Y caes fácil. Y si te arrepientes y prometes y haces el voto y todo lo demás, no lo vuelvo a hacer. Y a los minutos estás otra vez ahí en fase de buque. ¿Por qué? No dejes pasar los elementos. No ceses de oír la palabra. No ceses de reunirte con los hermanos y exhortarse mutuamente. Así nos fortalecemos. Pregunta, pide oración, ora por los demás. Son los medios de gracia. El otro pasaje que es el que realmente quiero ver es 1 Corintios 11. Ahora es el pasaje clásico, ¿no? Y por una razón es el pasaje clásico. Lo es porque es la exposición más completa que tenemos en la Escritura sobre la mesa del Señor. Ahora dije que iba a hablar sobre las ordenanzas o sacramentos. La otra es el bautismo. El próximo domingo vamos a ver algo del bautismo. Hay algunas preguntas que quiero que tengan en mente mientras vamos a través de este pasaje. Quiero que consideren qué simboliza la cena del Señor. ¿Quiénes deben participar de la cena del Señor? ¿Qué elementos debemos usar y en qué forma para participar de la cena del Señor? ¿Qué tan frecuente debemos participar de la cena del Señor? ¿Qué función tiene la cena del Señor? ¿Quiénes administran o dan los elementos de la cena del Señor? Quiero que tengan esas preguntas en mente a través del estudio de este pasaje. Pero vayamos en nuestras Biblias. Les pido a todos ustedes que traigan su Biblia y la abran a 1 Corintios 11, versículos 17 y siguientes. Ahora bien, no voy a tomar el tiempo de presentarles el contexto, excepto de decirles que en esta carta el apóstol está contestando algunas dudas de la iglesia en Corinto, corrigiendo algunas deficiencias en su vida congregacional, sobre todo en el área de adoración, refutando cierta herejía que se estaba presentando por algunos falsos maestros que estaban negando la resurrección. También estaba defendiendo su apostolado, porque algunos falsos maestros estaban negando su apostolado. Y también estaba instruyéndoles sobre algunas doctrinas y prácticas que él podía ver era necesario instruirles. En el capítulo 11, por ejemplo,
no les está contestando preguntas en versículos 1 al 16, no les está realmente regañando y tratando de corregirles cierto malentendido de doctrina o práctica, más bien está instruyendo en versículos 1 al 16. Pero noten el cambio de dirección en el versículo 17. Pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo. En los primeros versículos sí les ha alabado que siguen las tradiciones tal como Él se las entregó. Pero ahora dice, no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? Les alabaré, en esto no les alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, en este pasaje que les leí rápidamente, hay 6 partes, y las vamos a ver en orden. Versículos 17 al 19 es la primera parte. No lo voy a volver a leer, pero noten en sus Biblias cómo estas palabras comienza el apóstol a enseñar a la iglesia en Corinto, sí, a los primeros lectores, pero a nosotros aquí en México en el siglo XXI también leyéndolo, sobre la cena del Señor. En el contexto mayor, Pablo había estado, como dije, corrigiendo ciertos errores en doctrina y práctica. Ahora, la iglesia en Corinto había caído en seguir los servicios como el apóstol les había instruido, pero estaban participando en la cena del Señor indignamente. De manera que ahora el apóstol les dice, no les alabo, esto que están haciendo no es comer la mesa del Señor, no lo es. Está ahora entonces corrigiendo. El apóstol no les alaba. Y dice él, porque cuando se están reuniendo no era para lo mejor, sino para lo peor. Ahora podemos hacer un muy pequeño paréntesis de aplicación. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Toda la semana prepararnos para venir. ¿Para qué? Para reunirnos para lo mejor. Esto es lo mejor que hay. A lo mejor aquí hay alguien que todavía está del otro lado. Y nos observas, nos consideras. Quizás tú ves y dices, pues no está tan mejor como dicen estar. Yo tengo amigos y amigas que son mejores que ustedes. Eso es verdad. Porque somos de carne y hueso. Y en nuestra carne todavía habita, permanece el pecado. No me estoy excusando. Es nuestro gran dolor. Pero con nosotros es mejor. Nos reunimos para lo mejor. Porque venimos a Dios en Cristo.
con la ayuda de su Espíritu. Y un día de estos, Él vuelve. Y nos ves con todas estas arrugas y manchas y cosas malas. Pero cuando Él vuelva, nos va a presentar a sí mismo, como dice Efesios 5, 25 y siguientes. Sin mancha, sin arruga, sin nada malo. Y todas estas cosas que nos criticas y que nosotros también nos autocriticamos, ya no van a ser. Ya no será. Amaremos a Dios perfectamente. Nos amaremos los unos a los otros perfectamente. Seremos como Él es, porque le veremos. Pablo les dice a la iglesia, no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué era esto? Porque sus reuniones como iglesia no eran para lo bueno y beneficioso. Se habían vuelto para lo malo y dañino. Había divisiones entre ellos, dice. Increíblemente, en esta única congregación de Corinto, había sectas. Es lo que la palabra divisiones es en el original. Había sectas. Y esas sectas en Corinto, por el contexto podemos decir, no era por personalidad ni conocimiento, era más bien por posesiones y estrato social. Los ricos se separaban de los pobres. Los de la alta sociedad se separaban de los de la baja sociedad. Los de cultura se separaban de los de sin cultura. Por el contexto podemos saber esto. ¿Por qué? Porque había unos que traían su comida, sus manjares, sus deleitosos vinos traídos desde Creta. Y ahí lo tenían, en su propia esquinita. Y se hacía la bolita de los ricos. Y entraban los pobres y no traían nada. A lo mejor alguno traía un pececito, no sé, un pan. Y ahí nomás parados. Y los ricos, ¿qué hacían? Pues hay que comer. Hay que comer porque no va a venir de la prole esa y se va a comer lo nuestro. Se embullían su comida, sus manjares. Se bebían sus vinos hasta el emborracharse. Y despreciaban a sus hermanos pobres. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Es lo que Pablo describe. Increíble, ¿no? Increíble. Hay veces que en iglesias se forman estos clichés, estos circulitos. Sobre todo nuevos se sienten raros. Y están parados, ¿no? Sí, los saludaron y todo, pero casi dice, porque ella es más nuevo para hacer el circulito de los nuevos. Ya es este circulito de los padres. Ya este circulito de los solteros. Este circulito de los feos. El circulito de los bonitos. El circulito de los doctos y reformados. El circulito de los arminianos y todo eso. No, hermanos, no debe ser así. No debe ser así. Les exhorto, hermanos. Si entra uno nuevo, inmediatamente absórbanlo. Tumben esas murallas de división. Sea ese dinero, cultura, teología, gustos. Perdónense como Dios nos perdonó en Cristo. Recíbanse los unos a los otros. Y si hay algo de eso aquí, arrepiéntanse y pidan perdón a Dios y los unos a los otros. Y que esta iglesia forme un único y solo círculo. Un único y sola familia. Un único y solo pueblo. En Cristo es posible. En Cristo podemos sobrepasar las idiosincrasias de los unos de los otros. Podemos sobrepasar nuestros prejuicios que todos tenemos. Si hay aquí alguien que dice que no tiene prejuicios, miente y hace a Dios mentiroso. Todos tenemos prejuicios. Oh, hermanos, que no sea eso. Que no sea así.
Lamentablemente el movimiento bautista ha crecido en base a divisiones. Tenemos que romper ese ciclo vicioso y crecer en base a adiciones. Adiciones, ya sea ustedes que están casados, de que apaguen la tele y tengan bebés, o inviten a otros y tengan bebés espirituales. Sus hermanos, hermanas, padre, madre, primos, sobrinos, y procréenlos en Cristo. No se aíslen. Sí, es cierto, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y tenemos que tener un efecto de sal y luz al mundo. Y vivir de tal manera que tu vecino, tu vecina, tu cotrabajador, tu jefe, tu empleado, venga y te pregunte, ¿qué tienes? ¿Qué eres? Dime. ¿Eres de otro planeta tú? ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué tienes este rostro de felicidad con toda la crisis, todos los problemas, todas las deudas? ¿Por qué está tu pariente en el hospital? ¿O por qué acabas de sepultar a alguien amado y tienes esta paz? ¿Por qué? Y empieces como ese endemoniado de Gadara y le cuentes todas las cosas que Cristo ha hecho por ti. Y le atraigas al Señor. O como Andrés le dijo a su hermano, ven y ve. Ven y ve. Pablo estaba corrigiendo, porque en lugar de congregarse, a reunirse como iglesia, la congregación en Corinto estaba dividida. No eran de una sola mente y corazón. Y Pablo dice, en parte lo creo. En la soberana providencia de Dios, Él ha establecido divisiones. Y en el versículo 19, la palabra que Pablo usa significa herejías. Herejías, cuando dice disensiones. ¿Por qué? Porque en la providencia de Dios, en las congregaciones a veces va a haber una división que no se basa en cultura, ni en dinero, ni en nada de eso, pero en herejía. Ahora, eso es muy importante aquí, hermanos, muy importante. Ustedes deben de conocer la doctrina bíblica, la forma de la sana palabra, para que como iglesia cumplan con su llamado, columna y baluarte de la verdad. De manera que si entra aquí alguien y enseña algo contrario a la doctrina que han recibido, no lo reciban. No lo reciban. En la congregación en Cuauhtémoc, yo les he dicho, no creo jamás tener las agallas de hacerlo, pero yo les he dicho, un día de estos voy a predicar error. Así, conscientemente voy a predicar error, voy a decir una mentirota, una herejía, algo completamente erróneo. Un día de estos y le digo, y ay de ustedes, y cuando termino de predicar me saludan, bueno, qué bendiciones, hermoso, estuvo hermoso, hermano, la predicación. Si me dicen eso, lo voy a ejecutar y después me voy a ejecutar yo solito. ¿Por qué? Pues porque como pastor tengo que instruirles en sana doctrina, ¿no? Ustedes, todos ustedes aquí presentes, tienen que conocer la forma de las sanas palabras. Para que si se levanta alguien aquí y de alguna manera con palabras torcidas, torciendo la escritura, les diga que Jesús no es Dios, o que el nacimiento virginio es una idea, no sé, posmoderna, anticuada, y que los milagros no existen y todo eso, ustedes se levanten a una y digan, ahí está la puerta, váyase. Tienen que conocer doctrina. Doctrina contraria a lo que las iglesias modernas dicen. Doctrina une y protege. Segunda parte, versículos 20 al 22. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tienen casas en que coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? Les alabaré. En esto no les alabo.
Noten que Pablo describe la reunión de la iglesia. ¿Cuándo se reúnen ustedes? ¿Cuándo se reúnen ustedes? ¿Y qué describe? Es comer la cena del Señor. El apóstol asume que en sus servicios de adoración como iglesia, la iglesia comía la cena del Señor. En la reunión de la iglesia se participa de la cena del Señor. Y la censura del apóstol es que tal reunión se había degenerado a tal grado que aún teniendo los elementos del pan y de la copa presentes, ya no era participar de la cena del Señor. Ya no era, porque algunos se adelantaban y otros venían sin nada y se quedaban con hambre. Los glotones participaban tanto de la copa que se embriagaban. Y tal degeneración, Pablo les dice y les reprende fuertemente que no tienen casas en que coman y beban. Pero noten, esta es la palabra de reprensión más fuerte. O menosprecias la iglesia de Dios. Cuando hay divisiones en la congregación, y divisiones no por doctrina, porque esas debe haber, pero divisiones personales, divisiones por conflictos y fricciones, divisiones por gustos o disgustos, por idiosincrasias, divisiones culturales o de dinero. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás menospreciando la iglesia de Dios. ¿Sabes qué tan grave es ese pecado? Lo opuesto que es. Lo opuesto es apreciar la iglesia. ¿Sabes qué tan grande debe ser ese aprecio? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tú te dices cristiano y menosprecias a los hermanos, tú estás escupiendo y pisoteando el nombre de Cristo. Y el autor de Hebreos pone sobre ti un anátema increíble. No es posible renovarte para salvación. Menospreciar a Cristo. Yo he oído a gente que profesa ser cristiana y a veces los visito y me dicen, es que no somos iglesieros. Cuando me dicen eso, les digo, pues no son cristianos. Se me quedan viendo. Pues si somos cristianos. No, no eres. Porque ser cristiano es estar unido a Cristo. Y Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Tú no puedes decir que eres cristiano y menospreciar la iglesia. ¿Quieres ser salvo? Tienes que estar en la iglesia. Y no lo dijo un católico romano, lo dijo Juan Calvino. No hay salvación fuera de la iglesia. No hay. Así debemos apreciar la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Si tú estás aquí y no crees, y te burlas de esta cosa, estás pensando en tu mente, ¿cuándo se va a callar ese chihuahuense? Ya me tiene harto con su chi. Estás aquí pensando eso, en tu corazón tienes un menosprecio de estas cosas. Y lo puedo ver, no puedo ver tu corazón, pero puedo ver tus ojos. Puedo ver tu menosprecio por estas cosas. En última instancia, que estás despreciando es a tu Creador y Señor. El que te crió, el que te dio la vida, que si en su beneplácito hiciese nomás así, mueres. Y te enfrentas a tu juez, desnudo, sin nada, excepto puro pecado. Y no es un Santo Claus que va a decir, sí, hijito, hijita, vente, te maltrataron allá, ¿verdad? Lázale al cielo. ¡No! Es un juez airado. Fuego puro, ira pura. Y el infierno no es una invención para asustarte y sacarte dinero y todo eso. ¡No! El infierno es el lugar de la ira de Dios.
Y no vas a estar ahí divirtiéndote con las diablitas. Vas a estar sufriendo en soledad eterna. Y vas a querer morir y no vas a poder morir. Ahí vas a estar. Para siempre. ¿Por qué? Porque menospreciaste la iglesia de Dios. Sí, vemos. No somos lo más apreciable, ¿verdad? Como Pablo nos escribió, no somos los grandes, no somos los ricos, no somos los sabios de este mundo. Somos lo menos de este mundo. Pero Dios lo hizo así, para que toda la gloria fuese de Él. En última instancia estás menospreciando a Cristo, quien murió por pecadores. Y tú piensas que puedes seguir así. No. La congregación en Corinto se había degenerado porque estaban menospreciando la iglesia. En versículos 23 al 25 es la tercera parte. Y Pablo corrige ese degenere por medio de repetir lo que él les había ya enseñado y que el Señor mismo se lo había enseñado a él. Pablo arraiga su enseñanza en la autoridad misma del Señor. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Ahora, hay algo de debate sobre cuándo recibió Pablo esto del Señor. No nos lo dice. Hay dos posibilidades. La primera es que Pablo lo recibió del Señor por medio de los escritos de los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas. O por medio del testimonio de los que estuvieron allí. O por medio de cristianos que han guardado la mesa del Señor tal como el Señor la instituyó por tantos años. Es posible. Es posible que así sea. Porque ni uno de nosotros, el Señor se nos apareció y nos dijo cómo hacerlo. Pero al hacerlo de la manera bíblica, podemos decir, como Pablo dice, les he enseñado lo que el Señor nos ha instruido en su palabra. La autoridad para tener ese pan, para tener esa copa y distribuirla entre los creyentes y miembros de la iglesia, no radica en el pastor, en la iglesia, en la confesión de fe, no, radica en Cristo. Esa es una posibilidad, que Pablo recibió esto a través de la Escritura. La otra posibilidad también que a algunos intérpretes les gusta es que durante esos años en el desierto de Arabia, solo aprendiendo del Señor, en las visiones que él tuvo, que da testimonio que tuvo, el Señor mismo le dijo qué pasó esa noche, que registra Mateo, Marcos y Lucas. También es posible. El Señor se le apareció a Pablo, tuvo visiones. Su evangelio, él mismo lo dice, no lo recibí de Pedro ni nadie que fuera columna de Jerusalén. El Señor me lo dio directamente. Es muy posible también. Como quiera que sea, si de las Escrituras o directamente del Señor, la autoridad es la misma. Esto es muy importante, hermanos, y ustedes que nos visitan. La autoridad con la que enseñamos, escúchenme muy bien, por favor, no radica en algún diploma que tenemos ahí en nuestro estudio que diga licenciatura o bachillerato en teología, o maestría en divinidades, o doctorado en el idioma de quién sabe qué tribu entre los hebreos. No radica la autoridad en eso. Esos estudios son buenos cuando providencialmente los podemos obtener. La autoridad del que predica no es porque es bien alto y está bien cuadrado, hay que obedecerle. No. Tampoco es en los poderes de oratoria que tenga, o en las palabras de 8 cilindros que pueda decir, y que pueda decir sin trastrabillarse su pranapsarianismo. ¡Ah! Hay que obedecerle porque pudo decir eso. ¿Sabe con qué se come eso? No, hermanos. ¿Por qué digo esto?
porque ustedes deben de recibir al que se pone detrás de este púlpito para exponer la palabra, no por quién es, ni qué estudios tenga o no haya tenido, ni porque hebreo y griego y todas esas cosas, sino porque es la autoridad del Señor. La autoridad del Señor, cuando es la palabra correctamente explicada y aplicada según la voluntad del Señor, en última instancia es Cristo quien te lo dice. Yo recibí del Señor, dice Pablo en versículo 23, y relata lo que sucedió de una manera bien sencilla, sin mucho que tener que explicar. El Señor toma pan, le da gracias a Dios, es decir, lo consagra, lo parte y dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: el asimismo implica que también la bendijo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Que implica que también se las dio y que les dijo que todos tomaran de ella. Eso es de una manera sencilla, como Pablo dice: eso les enseñé, eso deben hacer. Cuarto párrafo, más rápido porque el tiempo se escapa. Así pues, versículo 26, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Ahora, este versículo tenemos tres enseñanzas explícitas de parte del apóstol Pablo. El primero, en el contexto, si recuerdan desde el versículo 17, él asumió que en cada reunión de la iglesia esta sencilla pero importante ceremonia tomaría lugar. Así pues, todas las veces, literalmente cada vez. Es una sola palabra en el original, dos en español. Cada vez. ¿Cuándo? Cada vez. Bueno, el versículo 17 nos lo dijo. Al anunciaros esto que sigue no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Primero, en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia. Versículo 20, cuando se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. El apóstol está asumiendo eso. Entonces, cada vez. Segunda cosa que claramente enseña el apóstol es que los elementos de los cuales los discípulos participan continúan siendo pan y fruto de la vid. Este pan, esta copa, no cambian ni son transformados. Permanecen siendo pan y permanecen siendo jugo de uva, fruto de la vid. Vino, si quieren. Permanece. No hay una transustanciación. No hay un cambio con un hocus pocus. No. Permanece. Ahora, como cristianos no tenemos problema de eso. Ya nos deshicimos del yugo católico romano y con su magia que cambia la sustancia. Pero hay que siempre tener cuidado. ¿Qué sucedería? Dice: hermano, pero es que no tenemos pan. No sé, vamos a agarrar un melón y lo vamos a... No, no se puede tampoco. No, es que no tenemos fruto de la vid. Pues lo que más se le parezca, una soda de sangría. Lo que más se le parezca. Un jugo, no sé. De guanábana. ¿Saben que hay lugares donde pastores dicen: es que no podemos conseguir estas cosas? Pues vamos a consagrar esto y aquello y lo vamos a usar. No se puede. No podemos. Si providencialmente nos halláramos en una situación o en un lugar donde no es posible tener pan y donde no es posible tener el fruto de la vid, pues providencialmente Dios nos evita que celebremos su mesa. No es pecado, no es desobediencia. Es como el creyente que providencialmente no hay lugar ni oportunidad para ser bautizado. ¿Se imaginan el ladrón ahí de la cruz? Pues hay que bajarlo, hay que bautizarlo. Se puede. Providencialmente no se pudo. Muchas veces providencialmente sí se puede. El etíope le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? Ahí se bajaron y lo bautizó. Ahora,
es raro en este contexto que sea así, ¿no? Nadie puede decir, es que providencialmente no hay donde bautizarme. ¿Cómo que no hay? ¿Hay alguien aquí que no tenga una tina y simplemente ahí los zambullimos? ¿O una alberca? ¿O no sé, algún río está tan contaminado que no te puedes meter? Debe de haber algún lugar. Debe de haber alguna iglesia, algún bautisterio que podamos decirle, préstenlo, réntenlo pues. No hay nada que te lo evite. Tampoco creo aquí, en esta gran urbe, que es la más grande de todo el mundo, no puedan hallar pan y fruto de la vid. ¿Qué aplicación práctica tiene eso? Nunca le eches la culpa a Dios de tu desobediencia. Es que providencialmente fui detenido. No pude ir a la iglesia, hermano, perdóneme, la providencia de Dios. No, tu flojera, tu pereza, tu falta de contabilidad y de compromiso con Dios. No fue providencial. Ahora sí, hoy oímos en el radio y se le atravesó el tren, el tranvía, el camión y ahí hubo un accidente y el hermano venía ahí. Pues sí, providencialmente. No pudo venir. Pero si se te quedaron las cobijas, o se acabó el gas, o se te acabó la gasolina, o estaba el partido del América. No es cierto, no fue providencial. No te excuses. No le echen la culpa a Dios. Los elementos siguen siendo pan y fruto de la vida. En ese lugar el apóstol explica claramente que al celebrar la cena del Señor se predica, esa es la palabra, anunciáis, es la misma palabra traducida en otras veces, se predica. ¿Qué se predica? La muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que es una palabra tanto y una acción que proclama el único e irrepetible sacrificio de Dios por nuestros pecados en su Hijo. Y a la misma vez nos indica dos cosas: que tenemos que hacerlo hasta que Él venga. El bautismo es una sola vez después de la profesión de fe. La mesa del Señor es múltiples veces hasta que Cristo venga. Y que indica también entonces que Cristo viene. Que Cristo viene. ¿Cuándo, hermano? No lo sé. ¿De veras no lo saben? De veritas no lo sé. Es más, no hay hombre sobre la tierra que lo sepa, ni los ángeles, ni el Hijo de Dios mismo lo sabe, solamente el Padre lo sabe. Y cuando sea tiempo, el Padre va a enviar a su Hijo de nuevo. De manera que si ustedes oyen a algún loco o loca que dice que Cristo va a venir, mentiras, no le crean, mentiras. No importa que saquen todas las matemáticas del mundo y le calculen con las letras hebreas y el Rosh Hashanah y todas esas mentiras, mentiras. Ni el Hijo sabe cuándo. Pero Cristo viene. Y como no sabemos cuándo, debemos de proclamar la muerte del Señor haciendo eso. Debemos de hacerlo hasta que Él venga. Y debemos esperar su venida. ¿Saben que había dos preocupaciones en el ministerio de Pablo? Si ven sus cartas, él está constantemente preocupado porque la iglesia tenga un buen orden. Que no haya desorden. Que tenga un buen orden. Que haya reverencia, que haya respeto y temor de estas cosas. Que haya atención. Y también está constantemente preocupado, si ven sus cartas, por recordarle a la iglesia que Cristo viene. Eso a veces se nos olvida, ¿verdad? Vivimos día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Estamos como los que Pedro dijeron, que de la promesa de su venida todas las cosas siguen iguales en la creación. Se nos olvida que Cristo viene. El trabajo hace que se nos olvide. Los problemas hacen que se nos olvide. Todos los días debemos estar como los tesalonicenses, esperando su venida. Una expectativa. No sé si es simplemente a los pastores que nos sucede eso, pero yo todos los días oro por su venida. Todos los días. Señor, ya ven, ya ven. Sálvanos ya, finalmente. Pero un cristiano que conoce su pecado y que sabe que cuando Cristo venga, por fin se va a deshacer de su pecado,
¿cómo no estará el cristiano anhelando su venida? Señor, ya ve, ya no voy a tener esos pensamientos, ya no voy a tener esos deseos, ya no voy a caer más, ya ven. Así debemos estar siempre. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos cuando distribuimos el pan? Cuando lo tomamos en nuestra mano, cuando lo ponemos en la boca. ¿Sabes qué hacemos? Te voy a decir qué hacemos. A todo aquí que no toma el pan y lo mete en su boca y lo digiere y se lo come, y no toma la copa y la empina y se la toma el jugo de la vid, te estamos diciendo: Jesucristo murió por pecadores. Proclamamos la muerte del Señor, su cruz. Jesucristo subió voluntariamente a la cruz. No fue arrastrado a la cruz, no lo tuvieron los soldados romanos que jalarlo y jalarlo. Él cargó su cruz. No tuvieron que agarrarlo y la mano ahí. Él puso su mano. Él puso sus pies. Él tomó esa copa que el Padre le dio. Sí, con miedo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. Y fue a la cruz. Como el profeta había dicho, como un cordero, no abrió su boca. Apaciblemente, voluntariamente. Él mismo dijo: yo pongo mi vida. Lo hizo voluntariamente. Por pecadores. El justo por los injustos. Eso estamos diciendo. Te estamos proclamando el Evangelio visualmente. ¿Qué debes de hacer entonces? El creyente debe de gozarse. Debe tomar el pan.